La política verdadera es un espacio donde los ciudadanos, en su pluralidad y diferencia, actúan y debaten en un mundo común. Lo que vivimos hoy, en cambio, es una despolitización bajo la apariencia de hipercomunicación, donde el poder ya no prime, sino laiquea, y donde la comunidad se sustituye por el like y el sharing, vaciando de sentido la acción colectiva. Lo real es imposible, pero no es algo que no pueda suceder. Lo real es aquello que no deja de no escribirse, como los encuentros y desencuentros en los debates legislativos o en el zafarrancho del pasado 2 de octubre, en el Zócalo, donde el llamado bloque negro solo quiso provocar. Bienvenidos al Pulso de la Jornada. ¿Cuál es tu balance ahorita, lo más caliente que ha sucedido? Bueno, son dos foros, ¿no? Uno es las discusiones que ocurren en las cámaras, pero lo del Zócalo también fue otro discurso, un discurso bastante violento. Mira, con el temor de ser largo en la exposición, pero tratando de comprimir, te diría que primero tenemos que ver qué nos está pasando en términos de lo político. Hay una pérdida de identidad política en los partidos Así es. y una idea constante de ganancias y pérdidas, de balances económicos. A la pérdida de este sentido, de esta identidad política, nos queda muy poco. Hay poco por discutir. Hay bolsas grandes, pero hay ideas cortas. ¡Ja! ¡Qué combinación! Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nos damos cuenta que se ha perdido el oficio político. Porque a final de cuentas, la política, si no es una constante que te lleve a tratar de encontrar el bienestar común, Claro. pues no te sirve para nada, ¿no? Es otra cosa. No, y se reduce lo común a lo mío, Claro, a los a míos, lo nuestro, a ¿no? lo nuestro. Entonces, hoy tenemos un problema grave que se está manifestando de todos lados. No es posible, en términos de lo político, estar viviendo un caos como el que estamos viviendo en un partido hegemónico hasta el momento, como Morena, que debería tener la solvencia política para solventar sus problemas, Es un para partido que arreglar sus problemas. cada vez se ven más como grietas, ¿no? Divisiones, intereses. Fíjate que es parte de su nacimiento, ¿no? Sí. Morena sí fue como, ¿con qué te diré? Tratar de hacer un Frankenstein, ¿no? Donde, Cachitos de todos lados, ¿no? donde había unos personajes, francamente, que uno no sabe ni por qué estaban. ¡Ay! Ay, Entonces, el grave problema es que no existe un interés común. No nos pueden contar que los expriistas tienen la misma visión, la misma idea que los morenistas de cepa claro, o los panistas. así es. Entonces, ¿qué pasa dentro? Pues que hay una confrontación que debemos entender como natural si pensamos que existe esto, este Frankenstein, cómo unir los cachos. Todavía no cicatrizan todos esos cachos. Entonces estamos viendo que un adefesio político que nos está sorprendiendo muchas veces porque no estamos acostumbrados de ninguna manera a que haya discrepancias internas. Así es, así es. ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, el senador Corral, que todos sabemos de dónde viene, por qué viene, cómo viene, que es panista, que nunca dejará de ser panista, Ujú. ese señor quiere tumbar a Dan Augusto. ¿Qué tiene que hacer Morena con un tipo como Corral? Y fíjate que cuando te das cuenta de esto, te explicas por qué todos los ataques a
Adán Augusto, pues sí, la derecha está empeñada. No, es parte de su agenda. Pero Adán Augusto tampoco No, Adán hace Augusto mucho por él. no tiene defensa. Pero tampoco podría ser. ¿Cómo le puedes decir a un hombre que gana 70 millones de pesos en un año que sea austero? ¿Cómo le puedes decir? Yo no entiendo eso, esa lógica no existe. No se trata de formar un partido de los pobres, se trata de tener una congruencia partidista que permita, en tal caso, en el discurso, que exista Adán Augusto y los demás morenistas que a lo mejor no tienen el mismo éxito económico que él, pero que pueden ir caminando por el mismo Pero sendero. es un poco contradictorio, ¿no te parece que un partido tenga como propuesta fuerte apoyar a una zona muy, muy lastimada, la zona de la gente más con menores ingresos y a veces casi sin ingresos, que sean, digamos, liderados con una clase en donde existen estos personajes como Adán Augusto, Sí, que además no ha logrado, digamos, demostrar de cara a la gente cómo se generan sus ingresos, cómo, digamos, legalmente los ha podido manejar en relación con los impuestos que debe pagar, en el origen de los mismos. O sea, hay como muchos elementos que me sorprenden un poco. fíjate que incluso si pensamos que los ingresos de Adán Augusto sean total y absolutamente lícitos y que se hayan ganado con el sudor de su frente, aún así, tú dices, bueno, ¿qué hace un tipo? No que tenga ese dinero, sino que no tenga la idea. Yo sí creo que que podría convivir tranquilamente con los demás miembros de ese partido, siempre que tuviera la misma idea. Yo Claro, dudo claro. que Dan Augusto comulgue con las ideas de Morena. Ok. A ver, a Dan Augusto no le falta dinero. Ujú. A Dan Augusto es un enamorado del poder, de esto que los obliga a seguir y seguir y tratar de seguir en el mismo puesto. Poder para mangonear, poder para hacer lo que se le pegue la gana, pero no poder para tratar de hacer los acuerdos en los que nos vaya mejor. Eso creo que está fuera de su agenda. Si no es posible que el señor esté mirando un partido de fútbol mientras uno de los funcionarios más importantes de su grupo Ujú. esté dando un discurso tan importante como el que daba el secretario de Hacienda, hablando, por ejemplo, de la deuda, Que no es poca cosa y no es un ¿no? problema menor. Para él no, ¿eh? Les digo, con esos ingresos, pues la deuda es lo que menos Sí, le por interesa, supuesto. ¿no? Pero entonces, como no hay acuerdo, como no existe dirección en ese partido, todo está fracturado. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Ha habido muchos elementos que, digamos, podrían ser golpes fuertes para la presidenta, Claudia Sheinbaum, y sin embargo, si uno ve y escucha, digamos, las encuestas que se comentan y se publican, pues sigue manteniendo un rango muy elevado de confianza entre la gente. Ahora es que, ¿cómo le ha hecho? Fíjate que creo que esto viene desde luego del sexenio pasado. Ujú. La gente, acuérdate de las elecciones, cómo estuvieron y cómo quedaron, sobre todo las intermedias. La gente dejó de confiar en Morena en muchos lados, pero siguió confiando en su presidente. Sí. En el presidente que desde luego veía por ellos, que hacía leyes que les favorecían, que tenía un discurso, una comunicación muy fácil y muy franca con la gente. Podemos estar de acuerdo o no con lo que decía. No, y que hizo cosas fuertes como lo del salario mínimo. Muy Luego dicen, importantes. son migajas, cositas que les aventó a la No, gente. Puede ser, si lo comparas, la tercera parte de los ingresos que tenían.
O aunque fuera la cuarta parte, es muchísimo. Fíjate qué diferencia tan grande. Yo creo que algún día los economistas van a estudiar el fenómeno muy a fondo. Pero ¿qué fue lo que hizo Andrés Manuel? Programas sociales en los que da dinero, o en los que se da dinero. Salario mínimo. Ujú. ¿Para quién? Pues para los más pobres, ¿verdad? ¿Quiénes eran los más pobres? Pues los que no podían gastar. Así es, así es. A ver, si no gastas, si no compras, no hay quien produzca. No, la máquina no camina. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Pues en lugar de darle dinero a los que estaban fabricando, que no fabrican porque no tienen quien les compre, Así es, les dio el dinero a los que compran. así es. Esto reactivó a la economía. No es posible, si tú lo ves con toda tranquilidad, que digas, a ver, el discurso era primero los pobres. 13 millones salieron de la pobreza. Aplausos, ¿eh? Claro. Sí, pero los más ricos se volvieron más ricos, ¿eh? También, por esta ecuación que estás diciendo. Claro. Esos pobres, ahora que son millones, 13 millones, tenían la posibilidad de consumir y hacer que el engranaje siguiera. Y esto nos dio la posibilidad de tener un país con un crecimiento que, si no fue muy importante, sí nos dio la posibilidad de seguir viviendo más o menos bien durante estos periodos que han sido muy difíciles para todos, ¿no? Claro. Sí, la pandemia era Oye, terrible. pasamos de la ¿no? pandemia a Donald Trump, o sea, qué salto, es casi tan terrible uno como el otro. Es peor esa enfermedad que la otra. Sí, El agente naranja es... es nocivo, es no, letal, puede ser letal. por Claro. donde lo mires. Entonces, si no formulamos una idea política diferente, vamos a seguir viviendo. Vamos a tener los mismos resultados, Sí, de este tamaño o ninguno. es la misma fórmula, es el mismo resultado. Claro. Entonces, ¿por qué plantea la presidenta que tiene que haber una reforma política? Pues precisamente por esto, porque Hay que hacer nos las urge, cosas distintas. nos urge. Mira, se critica mucho qué está pasando, sobre todo dentro del gabinete, en las partes importantes. Yo les planteaba, mira, nosotros vivimos una revolución, querrámoslo o no, con la llegada de Andrés Manuel a la presidencia. Él le dijo una revolución de conciencias. Yo diría que fue una reunión incruenta hasta cierto punto, que debemos de entender como la revolución, ¿eh? La revolución no es nada más quítate tú para ponerme yo. No, la revolución es un cambio de unos por otros. Sí. ¿Y quiénes son esos que son los que van a dirigir ahora? Los que no tienen experiencia, Los que no habían estado, claro. los que no tienen el oficio del poder. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que haber una curva de aprendizaje necesario. Pero es muy alto el costo también. El costo es altísimo y por eso las revoluciones muchas veces, mira Nicaragua, El Salvador en lo que ha terminado, Nicaragua, claro. Guatemala, Cuba, que se ha salvado a raíz de todo, es el único que ha mantenido la idea, ¿no? Ujú. Pero todos los demás ha sido este gran problema. No terminar la curva de aprendizaje con la misma idea. Las presiones, las constantes, el chantaje, la corrupción, Y las presiones internacionales también. fundamentalmente, desvían el rumbo, ¿no? Así es. Y entonces terminas en cosas muy raras, muy fuera de lo que tú suponías que iba a ser el término de esos procesos. Entonces, hoy, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que darnos cuenta que tiene que haber una curva de aprendizaje. Con costos, sí. ¿Pero qué nos costó en la revolución No, bueno, armada? no, la comparación es brutal. Efectivamente, no sé ni cómo se hizo, pero se hizo. Bueno, pues entonces tenemos que decir, pues sí, estos están llegando, ¿qué tendremos que hacer? Tratar de ayudar, sin ser cómplice,
a que esto funcione. Ujú. Es decir, necesitamos que funcione la Cámara de Senadores. Lo que no necesitamos es gente como Dan Augusto, ¿no? Por Sí, ejemplo, hay otros también. tenemos que darnos cuenta de Sí, que esas cosas tienen que suceder. Pero es importante tener en la cabeza, y con mucha claridad, que hay una curva de aprendizaje a la que tenemos que estar sometidos para poder lograr un fin. Y tenemos que soportar los ataques y las formas de todo tipo que nos están llegando para tratar de desviarnos del camino. Es decir, la importancia de quienes están proponiendo y quiénes son hoy los políticos que llevan la rienda de este país es sujetarse a la idea del cambio. claro. No, totalmente. Por eso también se hace necesario modificar, es decir, para tener otros resultados, modificar muchas cosas que tienen que ver con la cuestión jurídica, con las reglas, digamos, en general, de cómo se deben conducir las cosas para tener otros resultados. Y eso también a cualquiera pues, les sorprende y le incomoda porque teníamos unas formas ya para hacerlo todo, para producir, para hacer política incluso, que de repente, si queremos modificar eso que no está beneficiando a una amplia mayoría que a nosotros nos importa beneficiar, se tienen que modificar radicalmente, y si no, no camina. Hay curvas de aprendizaje, pero en ese camino también hay zonas, como el famoso bloque negro, que yo no sé esa curva de aprendizaje hacia dónde va, porque es una herencia. Han cambiado muchas cosas, pero lo vimos a esos grupos en el PAN, en el PRI o en los gobiernos panistas, priistas, y siguen, subsisten. ¿Ahí qué pasa? Ah, mira, yo creo que hay zonas políticas que no se tocan con el tiempo y que trascienden a los partidos. Hay grupos de interés que no terminan ni empiezan en el PAN, ni en el PRI, ni en Morena. Hay otro tipo de grupos. Ujú. Otro tipo de grupos que, por ejemplo, se encargan de crear la violencia para ellos mismos después proponer las soluciones. Ok. Todos esos grupos han actuado durante mucho tiempo, Y son soluciones para ellos. claro, y han ido a excesos, excesos fuertes. Eh, ¿Quiénes participaron en el bloque negro? ¿Quiénes estaban ahí? Yo creo que tenemos que hacer que las autoridades desenmascaren esto. Va a ser difícil, ¿eh? Yo creo que va a haber muchas sorpresas cuando te digan por qué ni los panistas, ni los priistas, ni estos, ni los perredistas, ni los otros han querido decir quiénes son estos que están haciendo estas cosas. ¿Por qué no lo dicen? ¿Qué interés está detrás? ¿O qué intereses? Y a lo mejor no es interés económico, ¿eh? Ojo. Es A lo un mejor se trata punto. de hegemonías. Es un muy buen punto, claro. A lo mejor se trata de quién mangonea para qué. ¿Quién ejerce el poder para qué? Ujú. Si revisamos la historia, no en México, en el mundo, hay un poder Claro. que ha trascendido por siglos. Es como la Deep Web, todo lo que se maneja por abajo, a la altura del sótano. Por siglos se ha mantenido, por siglos ha creado guerras, por siglos ha resuelto problemas. Claro. Entonces habría que echar un ojo, pero hoy fundamentalmente nos tenemos nosotros que obligar. A ver, quienes estuvieron en el bloque negro, hicieron los destrozos y robaron y tal, cometieron un ilícito, ¿eh? Claro. Y en la presidencia y en todos los otros ámbitos del poder del país tiene que entenderse
que quien comete un delito tiene que pagar por ese delito. Porque si no, tendríamos que decir que desde la presidencia hasta la última alcaldía Ujú. o presidencia municipal son cómplices de estos. Eso no se vale. Tenemos que estar claros en que las autoridades no pueden ser cómplices. Así es. Hoy ya no se puede. Hoy ya no estamos en ese momento. A la gente que cometió un ilícito, la tienes que castigar conforme la ley. Claro. Y esto no quiere decir reprimir. No. No, quiere decir cumplir con la ley. Y tenemos que entenderlo. Fíjate nada más. En el meeting se habló de cosas muy interesantes sobre lo que significó el 2 de octubre, el tamaño del genocidio. Ujú. Hubo palabras para la Palestina Claro. en el genocidio de... De Gaza. Entonces, ¿por qué todo eso no querían que se escuchara? ¿Por qué desviar? ¿Quién puede ser el interesado en eso? Yo estoy seguro que no son las fuerzas políticas conocidas, ¿eh? Wow. Qué paréntesis haces, ¿eh? Entonces, hay que verlo. ¿Quiénes están detrás? Y que cumplan la ley. Quien delinque, Sí, que se le aplique la ley como debe ser. aunque se cubran la cara, ¿eh? Aunque se cubra la cara, claro. Miguel Ángel Velázquez, tú eres muy pragmático, tienes una visión y tienes siempre, sabes hacia dónde vas. ¿Qué es lo que socialmente tendríamos que hacer con este México que se está reestructurando, recomponiendo, redirigiendo? Y si hay un liderazgo muy claro, pero los ciudadanos también tenemos que hacer cosas, no solo los partidos políticos. Este decía hace un momento, desde el corte, que lo más importante es tratar de apoyar la transformación. Pero yo, ciudadano de a pie, ¿qué puedo hacer? Son muchas cosas, ¿eh? A ver. Y ya no le des lana al policía. Sí, es cierto, parece que es una banalidad, pero no es cierto. Es verdad. Denuncia tu bache. Procura, Convertirnos en ciudadanos. procura dejar el racismo a un lado, Claro. porque hay formas, hay ideas, hay momentos en que te das cuenta que, por ejemplo, el racismo es un elemento muy poderoso para frenar la transformación, ¿eh? Sí, por supuesto. Por Cuando supuesto. tú dices, a mí no me puede gobernar una persona que tenga eh, una pigmentación de piel más oscura que la mía, Claro. o que sus ojos no sean tan claros como los míos, Así es. o que no mida lo que yo mido. A ver, cuando tú rechazas a la persona De esa manera. sin ni siquiera tener la haber descubierto cuál era su idea, Sí. eso frena las transformaciones, Ujú. eso frena las ideas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que darnos cuenta que aquí somos México, ¿eh? Y que somos mexicanos. Y que ser diferentes no quiere decir otra cosa más que miramos distinto, pero tenemos Claro, una ruta que nos importa a ti y a mí. sí, y que podemos convivir muy bien. Claro. Que eso es lo que nos está marcando, lo que nos quiere dar esta transformación. Ujú. Cuando esto se empiece a dar y empecemos a tener como nuestro segundo escalón una reforma política que nos permita tener una mejor convivencia, vamos a hacer cosas diferentes, va a ser una idea totalmente diferente de lo que puede ser el país. Si este país se da a la transformación propuesta, ¿no? Por ahí yo creo que tenemos que
que seguir. Entonces, ¿qué es? Mira, una de las cosas importantes y fundamentales es tener la seguridad de que quienes nos dirigen van a hacer lo que se prometió, lo que se dijo, o lo más cercano a lo que se dijo. Sí, porque si no, cuando la gente pida cuentas va a decir, me prometieron todo Claro, esto y no llegamos ni a la mitad. claro. Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues la palabra de repente no gusta mucho, pero yo creo que es muy importante tener una limpia en los partidos políticos y una reforma política que permita que los usureros salgan de la política y que se dediquen a prestar dinero o a hacer las cosas que saben hacer, pero que dejen la política en manos del político que sí tiene una esperanza de, de- de mejor convivencia entre la No tenemos ciudadanía. entonces una clase política fuerte, digamos, para... Política, clase política fuerte, ¿no? Lo que no puedes hacer es, y yo insisto, en el corral, el señor yéndose a jugar golf mientras las cosas terribles pasan en su estado. Pues, ¿cómo podemos tener confianza en eso? Cuidado, imagínate que Morena postula un tipo de esos, pues se acabó la esperanza, se acabó el proyecto y se acabó la idea. Sí, no hay coherencia. Entonces no puede ser, no se puede convivir así. La mejor experiencia es el PRI. Cuando los entes revolucionarios que pretendían que las cosas fueran mejor para el país dejaron de ser quienes llevaban las riendas de la política y se metieron otra vez los mercachifes, se acabó la política Así y es. se acabó el partido. Y por eso también dejaron de estar. Así Porque la es. gente se da cuenta y muchos decían no se explicaban el cambio, por ejemplo, con López Obrador, pero bueno, hicieron propaganda a favor de algo distinto los que estaban. Fueron sus mejores propagandistas. Entonces, ahí sí no hay misterio. La gente Claro. no quiere repetir el esquema, punto. Uno no se puede explicar a López Obrador en el poder sin todas las porquerías que hizo el PRI y el PAN. Sus principales propagandistas, sin duda alguna. No se lo pueden explicar. Así es. Entonces, ¿cómo conservar la idea de la transformación? Pues llegando a votar por un partido que nos asegure, que nos diga que ese cambio continúa y que deberá continuar hasta que tengamos una cosa más sólida. Así es. Pero este proceso no podemos fallarnos a nosotros mismos. Creo que este momento de la transformación llegó cuando nos dimos cuenta que todo lo demás había fracasado. Es un buen momento. Entendamos que tenemos que ir por ahí. Entendamos que no podemos frenar el proceso en este momento. Eso es fundamental. Y entrar a la discusión sin ver las cosas, digamos, como pleitos personales, sino como el intercambio para que entre todos, desde puntos de vista distintos, tengamos una idea del objetivo común que beneficia a todos en general. Sí, es correcto. Yo creo que eh, sí logramos que haya una representación real de la población en las cámaras, vamos a avanzar. Si, por el contrario, lo que logra la hegemonía, el partido político como tal, es construir una planadora que no mira, que no piensa, pero que aplana, que mata, que pasa sobre la voluntad de todos, vamos a fracasar. Vamos a repetir el viejo esquema Así que ya es, nos sirvió. así es. Entonces, vuelvo a insistir, no le fallemos a la transformación. Hay muchos errores, esta construcción de Morena, que es una Como verdadera dices, como un galimatías, Frankenstein. ¿no? Claro. No es democracia, es juntar a todos para tratar de aplastar a los otros. Y no es así. Lo que debería aplastar a los otros es la idea. Sí. Y eso es lo que creo que nos está faltando, por lo que debemos de preocuparnos. Pues ya veremos, porque Morena, digamos, es un partido
y ellos tienen sus reglas. Ojalá y se den cuenta de que efectivamente tienen que recomponer toda su estructura o tenerla para realmente seguir con con la transformación que se propusieron. Sí, eso es lo más importante. Si Morena no se da cuenta que tiene una infección, se va a podrir. Y Entonces, lo malo es que se va a echar a perder muchas zonas del país porque es el grupo que está en el poder. hay que entender que el poder no es nada más el que tiene más dinero o el que gestiona más, sino que también el que tiene más ideas y que puede ir construyendo este basamento que nos importa mucho para que la transformación no se desfonde. Pues ni que agregar nada, es bastante clara tu propuesta. Muchísimas gracias. Qué gusto contigo tener esta conversación. Todas las veces que quieras. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en el pulso de la jornada. Queremos entender y queremos compartir nuestros asombros, pero también las certezas que en el camino podamos encontrar.